Amados, a que abramos las Sagradas Escrituras en la carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia que está en Roma, y vamos a abrirlo en el capítulo 12, para gloria de Dios, Romanos capítulo 12, y leeremos desde el versículo 4 hasta el versículo 8, para gloria de Dios. Repito, Romanos capítulo 12, versículo del 4 al versículo 8. Y cuando lo tenga, en honor a esta palabra, le invito a que se ponga de pie si no tiene un impedimento físico. Si no puede, no hay ningún problema. Pero si puede, vamos a honrar al Señor escuchando esta palabra con mucha reverencia. Dice la palabra del Señor así. Versículo 4 del capítulo 12, Romanos. Porque de manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. O si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Quiero que por un momento cierre sus ojos y vamos a hacer una oración a nuestro Dios. Gracias, Padre Celestial, te damos en esta hora por la oportunidad que nos das de estar congregados en este lugar y de poder exaltar tu nombre entre los santos. Señor, estamos muy agradecidos porque concedes a esta hermosa congregación un 6º aniversario. Y ahora que hemos leído tu palabra, deseamos ser edificados, deseamos ser exhortados, deseamos ser consolados a través de ella. Y nuestros oídos están dispuestos para escuchar tu palabra y nuestros corazones dispuestos a recibirla y también para que la practiquemos, para que la pongamos por obra. Gracias te damos en esta hora. Oramos, oh Padre Celestial, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Tenga la bondad de tomar su asiento, por favor. Quiero, a la luz de esta palabra en esta hora, hablar acerca de la interdependencia del cuerpo de Cristo. Cuando hablo de interdependencia, la interdependencia es una relación de dependencia recíproca entre dos o más personas. O sea, la interdependencia no significa en lo absoluto ser independiente, porque mucho se promueve la independencia. La independencia es cuando yo no necesito de nadie, ¿sí? Pero interdependencia significa que yo necesito de la ayuda de alguien. Lógicamente, nosotros dependemos absolutamente de Dios. Si vivimos es por Él. Si respiramos es por Él. Si somos es por Él. Si tenemos algo es por la pura gracia de Dios. Él es nuestro todo. Mas sin embargo, cuando hablamos de la iglesia del Señor, podemos ver esa dependencia recíproca entre nosotros. Y vamos a ver cómo en realidad es esto. Cuando nosotros, mis amados, venimos a esta obra, vemos cómo el Espíritu Santo de Dios hace una obra inicial en nosotros. Una obra que nos lleva a hacer conciencia que todos somos pecadores y que somos necesitados de un Salvador. Si estamos el día de hoy aquí es porque el Espíritu Santo hizo una obra en ti y en mí. Él fue el que nos tocó, Él fue el que nos motivó, el que nos hizo conciencia de nuestro pecado y que nos llevó hasta el arrepentimiento. Y que en ese deseo que Él pone en nosotros de buscar un Salvador, hemos tenido el privilegio de ser salvos por la gracia de nuestro Dios al encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él nos encuentra. Porque la palabra de Dios se trata de eso. Dios buscando al hombre. Ninguno de los que estamos aquí
teníamos una iniciativa propia de decir, yo quiero a Dios, yo necesito a Dios, yo busco de Dios. Nadie en lo absoluto. Tuvo que haber una intervención divina para que nosotros le buscásemos, para que nosotros tuviésemos ese deseo de estar con Él. Ha sido la intervención de Dios. Pero quiero que pensemos en esto, que la vida cristiana inicia ahí, con esa obra que hace el Espíritu Santo de Dios. Esa obra que hace en nosotros, que nos lleva hasta el arrepentimiento. Y ahí, cuando nos conduce al arrepentimiento, nos motiva totalmente a tener un cambio de vida. El arrepentimiento es la humillación del corazón seguido por un cambio de vida. Si hay un arrepentimiento es porque es visible, se puede ver a través de un cambio. Alguien que está arrepentido no puede seguir haciendo lo que antes hacía. Como hay, por ejemplo, por darles un ejemplo, hombres que maltratan a sus esposas, golpean a su esposa. Eso no es correcto, para comenzar. La mujer merece respeto y ser tratada como vaso más frágil, dice la palabra. Pero si viene diciendo, mira, estoy arrepentido. Y bueno, y entra en ese ambiente de perdón, de reconcilio. Pero el día siguiente es la misma situación. Los gritos, los maltratos. La pregunta es, ¿hay un arrepentimiento de verdad? El arrepentimiento no te deja hacer lo mismo que antes hacía. Pero el Espíritu Santo nos motiva a arrepentirnos de nuestros pecados y a rendir nuestra vida totalmente a Dios. Y cuando hablo de rendir nuestra vida a Dios, estoy hablando de rendir nuestros deseos, de rendir también nuestros anhelos e inclusive de rendir nuestra voluntad. Hermanos amados en el Señor, todos los que estamos aquí tenemos diferentes deseos, diferentes anhelos y también una voluntad diferente. Pero cuando venimos al Señor Jesús, los rendimos a Él y decimos, aquí gobiernas tú. Y vemos cómo el Señor va haciendo una obra paulatina de cambio en nuestras vidas. Hay personas que podemos ver un cambio, pero radical, instantáneo. Hay otras personas que les cuesta un poco, pero van viendo cómo el Señor va obrando. Él decide, antes hacía esto, ahora ya no lo hago. Las personas que han estado atadas por un vicio, que es muy difícil soltarse de ellos, necesitan la intervención de Dios, pero el Espíritu Santo les va ayudando en ese proceso, en ese avanzar. Pero lo que les quiero decir y comunicar es que a veces cuando nosotros estamos iniciando esta vida cristiana y vamos viendo estos cambios y asistimos regularmente a todos los servicios, leemos la Biblia constantemente, oramos regularmente con todos los hermanos y también tenemos nuestra intimidad con Dios, hacemos ayunos, hacemos vigilias, nos reunimos en cuantas veces se nos convoca para adorar a Dios, lo hacemos con todo el corazón. También queremos dar testimonio público de la fe que profesamos y nos bautizamos, pasamos por las aguas bautismales. Y no solamente eso, sino que participamos de la comunión del Señor, de la cena del Señor, y lo hacemos con regocijo, haciendo memoria del Señor. Aportamos económicamente para la obra del Señor, para que siga adelante. Pero llega un momento donde nos preguntamos si en realidad tenemos un propósito dentro de la vida cristiana. Si esto es el todo, llegamos a preguntarnos si tenemos algún don, si llegamos a ser útiles para esta obra. Porque pensamos que de eso se trata, solamente de venir, de sentarnos, de escuchar la palabra y de irnos. Y llegamos a preguntarnos, ¿en realidad hay algo más? ¿Hay un sentido distinto? O sea, ¿hay algo que yo todavía no me percato? No logro entender muchas veces. Sentimos que no tenemos dones especiales, que no tenemos algún talento. Y al vernos sin una posición dentro de la congregación, llegamos a desmotivarnos muchas veces. Porque pensamos nuevamente que no somos útiles dentro de la obra de Dios. Pero este día, a la luz de la palabra de Dios, quiero que veamos que el Señor a todos los que estamos aquí nos ha llamado con un propósito.
y que no solamente nos ha llamado con el propósito de ser salvos, sino que nos ha llamado con un propósito bien definido, y lo vamos a observar a través de esta palabra, y que también somos importantes dentro de nuestra iglesia local. Nosotros sabemos que la iglesia está por todo el mundo, esparcida por todo el mundo. Y muchas personas se cuestionan y se preguntan y dicen, ¿y por qué no solamente hay una sola iglesia en donde todos podamos ir? Bueno, porque existen muchas razones para que no haya un solo lugar. Para comenzar, tenemos limitantes geográficas. No vivimos en la misma ciudad. Yo estoy aproximadamente a 1 hora de acá. Usted probablemente se siente cómodo también en el lugar donde está. Entonces, hay limitantes geográficas. Hay personas en otros países que no pueden venir a un solo lugar. No podemos tener un solo auditorium porque los cristianos no cabrían tampoco. Sería imposible. Pero Dios ha decidido que las cosas sean así. Hay una iglesia en todo el mundo que ama a Dios, que le ha reconocido a Jesús como su Salvador y como su Señor también. Pero no solamente eso, sino que le sirven de corazón sincero. Guardan su palabra, viven para el Señor, tratan de agradarle en todo lo que pueden a Dios, se alejan del pecado, le pertenecen a Él. Hay muchas personas así en el mundo. Entonces, es necesario que hayan iglesias locales. Aparte de eso, cuestión limitantes de lenguaje, limitantes de cultura. Hay lenguajes, hay culturas, o sea, y no todos encajamos en cierta cultura. En una ocasión me invitaron a predicar, estuve en Panamá y me dijeron de que era una convención, que si podía asistir. Y cuando llego así como estoy acá. Lo que no me dijeron es que yo iba para porque había estado regularmente en Panama City, en la ciudad de Panamá, pero en esa ocasión era a las afueras de Panamá. La cuestión es que cuando voy, yo me siento que no estoy en el lugar correcto, porque yo ando vestido así como me miran ahora, y estaba en medio de tribus indígenas. Ellos vestidos de colorido, y yo me sentía como que no estaba en un lugar correcto. Tenía en ese momento una limitancia cultural, un limitante cultural. Lo que les quiero decir, que es necesario que hayan iglesias locales, y Dios ha permitido que hace 6 años también se fundase esta iglesia local en la que tú eres parte. Y es una bendición que estés acá. Ahora, yo quiero que veamos que eres importante en la iglesia local. Y no eres importante porque eres una persona súper especial, sino que eres importante porque Dios te necesita. Y Dios te necesita no es porque no hayan más personas, sino porque Él ha decidido escogerte por amor. Eso es maravilloso, hermanos, es inexplicable. Pero la palabra del Señor dice, el apóstol Pablo cuando les escribe a los Efesios les dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Si estamos aquí es por la voluntad de nuestro amado Salvador. Así es, hermanos. Ahora, pero viendo lo que el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Roma, podemos identificar que esta carta hay 2 grandes temas. La primera parte, que podemos ver desde el capítulo 1 al capítulo 11, podemos ver acerca de la doctrina de nuestra fe en Cristo. Y del capítulo 12 hasta el capítulo final podemos ver acerca de la práctica de la vida cristiana. O sea, podemos ver 2 partes. La primera, en donde prácticamente vemos 2 líneas. Una línea vertical, que tiene que ver nuestra relación con Dios. Las primeras partes vemos donde Él habla que el hombre está en pecado.
donde podemos escudriñar en Romanos cómo el apóstol le dice también: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y les empieza a decir que el hombre está en pecado, que el hombre no puede hacer algo por sí mismo, que necesita un Salvador. Y empieza a llevarles en esa comunión, en esta carta que escribe el apóstol, al punto que le llega a decir: no existe una obra que podamos hacer para salvarnos. Si somos justificados es porque así lo ha querido Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Él les habla de que esta justificación nos ha traído limpieza y perdón de pecados por gracia. Pero que no se confundan, que la gracia no es símbolo de libertinaje. No significa eso. Porque dice también el apóstol: entonces, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia crezca? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Les empieza a dar una doctrina maravillosa. Y donde les dice también que ahora, en este nuevo nacimiento, ya no pertenecemos más a una vida pecaminosa, sino que ahora nos debemos a la vida del Espíritu. Que es por eso que les dice más adelante: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Y le dice: así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y si hijos, también son herederos y coherederos con Cristo. Ahora, Él les empieza a dar esta doctrina, les empieza a decir cómo tiene que ser la comunión con Dios. Los primeros capítulos. Cuando llegamos al capítulo 12, es algo más horizontal. Tiene que ver ya cómo vivo la comunión que tengo con Dios, reflejado con las personas que tengo a mi lado. Y de eso empieza a hablar, de estos deberes cristianos. Cuando pensamos en lo horizontal, pensemos en las personas que tenemos a nuestro entorno, en nuestro alrededor. Y repito, en la forma vertical está hablando de la reconciliación con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y tener esa íntima comunión con Él. Y en lo horizontal, al llegar a ser parte de la iglesia, o sea, pertenecer a un grupo de cristianos redimidos, de cristianos salvados, de cristianos anexados al pueblo de Dios, participamos de esta comunidad maravillosa que se conoce también como el cuerpo de Cristo. Todos los que estamos aquí. Y en este capítulo 12, él empieza a dar una enseñanza, el apóstol, en cuanto a cómo se debe de conducir cada persona cristiana que ama a Dios. Y en el versículo 3 da como una pauta para que sea entendido para todo lo que les va a decir a continuación. Y en el versículo 3, si me acompañan en la lectura, capítulo 12, versículo 3 dice así: digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Quiero que veamos que el apóstol Pablo hace un llamado a valorar con cordura esta situación. Pero ¿qué es lo que debemos de valorar con cordura? Es nuestra autoestima. O sea, cuando le dice valorar con cordura, significa no debe de superestimarse, pero tampoco debe de subestimarse, sino que debe de saber de que no es más que nadie, ni es menos que nadie, sino que somos iguales todos los que estamos acá. En el cuerpo de Cristo, mis amados, todos tenemos el mismo valor. Todos tenemos el mismo valor. Y entonces el apóstol hace ese énfasis. No deben de superestimarse, creerse más que toda la gente, ni tampoco creerse menos que todos. Aquí
la persona que tiene a la par vale igual que usted. Ah, no, el predicador vale más que yo porque yo no predico. No, es lo mismo. Tiene un don diferente, un ministerio diferente, un talento diferente tal vez alguien, o una habilidad diferente a alguien, pero somos lo mismo delante de los ojos del Señor. El Señor no mira más a mí que a ti o a ti que a mí, o sea, Él nos ve igual. Mas sin embargo, alguien que se superestima, alguien que se cree la última Coca-Cola del desierto, o como dicen algunos, el último pelo del calvo, que se sienten como que son únicos. La gente que se superestima, más bien esa arrogancia, esa soberbia, hace que Dios los vea de lejos. La palabra del Señor dice que Él ve de lejos al altivo, pero también da gracia al humilde. Entonces, mis amados, el apóstol comienza diciéndoles eso. Tienen que entender que no son más que nadie, ni que son menos que nadie, sino que deben de pensar de ustedes mismos con cordura. Si Dios te ha dado un talento, si Dios te ha dado un don, no es para que te creas más que los demás, sino que es para que te sientas más útil aún en la obra de Dios. Eso es así, mis amados. Debemos de tener siempre presente que todo lo que nosotros poseemos no es por nuestra propia cuenta. No es porque yo tengo tantos años en el Evangelio, o porque yo tenga tanta experiencia en esta vida cristiana. No se trata de eso, sino que debemos de saber que todo lo que tenemos ha sido por la gran misericordia de nuestro Dios. Todo. Y miren, a partir del versículo 4, que Él les da esa base, les dice, les voy a decir esto primero para los que vienen a continuación. No tienen que creerse más que nadie, porque hay un problema. Si hay algo que puede irrumpir la paz dentro de una congregación, es cuando hay personas que no entienden el versículo 3 de Romanos capítulo 12. Porque si alguien empieza a creerse más que los demás, empieza a ver a la gente de menos, va a sentir que tiene súper autoridad sobre las personas, va a sentir que le puede poner el pie a cualquiera, va a creerse que él es el súper ungido, que es la persona única por la que Dios habla. Y ese es un problema grave, porque ahí es donde empiezan las personas a tratar de haber una ruptura o una fisura dentro de una congregación. El enemigo pone tantos pensamientos en la mente de algunas personas también, haciéndoles creerse algo más. Como le ocurría al pueblo de Israel. ¿Acaso, aquellos que murmuraron contra de Moisés, acaso que solo Dios habla por medio de este? Si Dios habla también por nosotros. Y ahí empezó a haber la división. Pero ¿sabes qué? A Dios no le gustan las divisiones. A Él le gusta la unidad. Y por eso nos llama que somos un cuerpo en Cristo. Mis amados en el Señor, debemos de recordar que en Cristo han desaparecido todas las barreras. Habían barreras antes que nos hacían diferentes y nos podíamos sentir distintos. Pero el Señor es tan bueno que Él ha roto las barreras y nos ha hecho ver que somos iguales, que todos costamos un mismo precio. Y alguien pagó el precio por nosotros y todos los que estamos aquí costamos la sangre de Jesucristo. Él pagó el mismo precio por ti y el mismo precio por mí. El sacrificio de Jesús ha sido más que suficiente y Él es el que nos ha dado ese valor también. Por lo tanto, ya no hay diferencias entre judíos y gentiles. Antes se sentían los judíos únicos, pero no, vino Cristo y vino a romper ese paradigma, a romper ese pensamiento. Somos iguales delante de Dios. Ya no hay judíos ni gentiles o no hay griegos tampoco.
Tenemos que ver que ya no hay esclavos ni libres. No hay diferencia entre hombre y entre mujeres, entre colores de pieles, entre también facciones étnicas. Ya no hay diferencia entre lenguaje, que una lengua más importante que la otra. No, entre estratos sociales, yo tengo más dinero que el otro. Aquí se acabó, pues todos hemos venido a ser uno en nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Y es por eso que el apóstol Pedro también hace un énfasis haciéndoles ver esto. Mas vosotros, hablándoles a toda la iglesia universal, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas al reino de a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios. Vosotros que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. Eso es algo maravilloso, que somos lo mismo en el Señor. Valemos lo mismo. Y esto es lo primero que debemos de entender para poder funcionar correctamente en la obra de Dios. Que somos iguales, valemos lo mismo, costamos lo mismo. En el versículo 4 de este capítulo 12 de Romanos, dice: porque de manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Quiero que veamos, porque vamos a hablar de la interdependencia del cuerpo de Cristo. O sea, la palabra del Señor hace algo tan especial, que pone a la iglesia en comparación como un cuerpo. Y quiero que veamos que aquí les dice que de manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Él les empieza a hablar de lo útil que es cada persona en particular dentro del cuerpo de Cristo. Tú eres importante en el cuerpo de Cristo. La importancia que tiene nuestro pastor local es la misma importancia que también tienes tú. Todos valemos igual. Ahora, quiero que veamos algo. Que así como dice el apóstol, que cada quien tiene una función. Todos los que estamos aquí somos importantes, pero también tenemos una función dentro del cuerpo de Cristo. Y por eso decía al principio, llega un momento muchas veces en la vida cristiana en donde llegamos a pensar que el haber entregado nuestra vida a Cristo, que el haber reconocido como nuestro Señor y Salvador, que empezamos a convivir con los hermanos, nos congregamos, diezmamos, ofrendamos o asistimos a los ayunos y nos congregamos regularmente y pensamos como que eso es todo. No, pero aún Dios tiene algo más para ti, y quiero en este momento que veamos a la luz de la palabra del Señor lo que Él trata de decir, y te está diciendo que eres importante dentro del cuerpo de Cristo. Pero no solamente tú, sino que el hermano que tienes a la par es igual importante que tú. Y mire, debemos de ser conscientes que todos los que estamos aquí tenemos diferencias abismales. Pues Dios nos ha hecho únicos. Así como usted ve a su cuerpo, cada dedo tiene su función. Y cada dedo es diferente al otro. Mas sin embargo, todos son necesarios. Y todas las partes que usted puede ver de su cuerpo son necesarias. Te falta una parte del cuerpo, eso no te hace funcionar igual. Si me faltase el dedo pulgar, no pudiese agarrar esta botella de agua de esta forma. Sería más difícil. La pudiera agarrar, sí, pero incómodo. No es igual. Entonces quiero que veamos que cada parte de nuestro cuerpo tiene una función específica. Y el apóstol nos pone a nosotros a ese nivel, como un cuerpo en Cristo. Y yo quiero que vea a la persona que tiene a la par de usted. Un momento, mírela. ¿Se parece a usted? No nos parecemos, ¿verdad? Dios nos ha hecho diferentes. Dios nos ha hecho distinto a todos. Alguien dijo, no, yo me siento más guapo, más guapa, dijo la hermana ahí.
El Señor nos ha hecho preciosos, hermanos. ¿Sí? Entonces, mire, yo lo que quiero que vea que somos tan diferentes. Somos súper diferentes, pero así como existen diferencias físicas, también hay diferencias en cuanto a nuestra manera de pensar. Hay una diferencia en cuanto a nuestra manera de conducirnos. Hay diferencias tantas al momento de hacer una planeación. Todos somos diferentes. Pero ¿sabe qué? Repito, todos somos necesarios en el cuerpo. Y mire, y usted puede decir, bueno, y si hay unos gemelos, esos sí son idénticos. Yo tenía un problema, fíjese, conozco a unos jovencitos gemelos, pero yo no puedo distinguir a uno con el otro. A Matthew le digo Andrew, a Andrew le digo Matthew, porque nunca sé quién es quién, porque para mí son iguales. Pero ¿sabe qué? Un día íbamos para New York con la madre de ellos, íbamos en un viaje de misión con los hermanos y mientras a ella le cae una llamada y ya contestó porque yo hasta igual siento que hablan, no les encuentro diferencia. Y ella solamente tomó el teléfono y ni siquiera vio, contestó la llamada y le dijo el nombre a su hijo. Y yo le pregunto, mire, disculpe, ¿y usted cómo sabe quién de sus hijos es? Mi ignorancia, ¿verdad? Porque ella es su madre. Y me dijo, no, es que yo convivo con ellos y yo sé quién es quién. Entonces la convivencia puede hacer que nosotros veamos y notemos la diferencia. Pero no solo eso. Un día yo les pregunto, porque yo los veía igual, y yo les digo, miren, ¿ustedes son capaces de desafiar los teléfonos y de abrir la pantalla del celular al hermano? Tenía esa curiosidad. Y dicen, nunca lo hemos intentado. ¿Y qué tal con la huella dactilar? No se puede. Porque Dios los ha hecho diferentes, inclusive a los que más se parecen, pero Dios los ha hecho distintos. Amados en el Señor, quiero decirles que el iris de nuestros ojos es diferente. Por eso el reconocimiento facial. Usted va, hay lugares donde ocupan el iris del ojo para identificar porque todos son diferentes. Por mucho que digan, no, los míos son negritos, oscuritos y nadie los tiene así. Bueno, no, aún son, mire, es cierto que son diferentes. Ni por muy celestitos que lo tenga, y otra persona igual, pero son diferentes. Es más, la lengua que usted tiene es diferente a la del vecino. Hay lenguas más largas, ¿verdad, hermanos? Otras bífidas. Pero no, les estoy hablando científicamente, la lengua es diferente. No solamente eso, sino que inclusive las orejas son diferentes. Cada oreja de los que estamos aquí es diferente. Y sabe que muchas veces cuando hay algunas osamentas, hay personas que pueden hacer reconocimientos inclusive por la dentadura de las personas. Porque cada dentadura es diferente. Por eso cuando le ponen braces a alguien, no, le tenemos que hacer la medida correcta, porque son diferentes. Y no solamente eso, sino que el ADN de todos los que estamos aquí es diferente. Ninguno de los que estamos aquí tenemos el mismo ADN, son diferentes. Inclusive le voy a dar un dato más. El olor de cada persona es diferente. Por eso es que cuando se reúne en familia y ve el montón de camisas blancas, agarra una y le pregunta, ¿será esta de mi marido? Porque le reconoce su olor, porque es diferente. O sea, yo lo que quiero que veamos que somos diferentes como individuos. Más sin embargo, todos son, teniendo esas diferencias, cuando venimos a Cristo, llegamos a ser uno. Donde nuestras diferencias físicas las ponemos a un lado y empezamos todos a pensar en una sola visión, en una sola mente, con un solo propósito. El propósito aquí no es para agradarme a mí ni para agradarte a ti, sino que el propósito es honrar al que vive y al que reina por los siglos de los siglos. Cumplir la labor que Él nos ha dicho. Usted personalmente tiene una visión diferente de vida.
Pero cuando venimos a Cristo tenemos que acoplarnos a la visión que Dios desea, a la misión que Dios nos ha dado. Y Él dijo: id por todo el mundo y predicad este evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad como cuerpo de ir y cumplir el llamado que Dios nos ha hecho a todos. Ahí ya no hay diferente. Pero mire, si somos tan diferentes físicamente, mis amados, también quiero que veamos que todos, así como somos diferentes físicamente, tenemos talentos diferentes, tenemos habilidades diferentes, tenemos dones diferentes. Mire, un don es algo que a usted no le ha costado. Un don es un regalo. Y quien da los dones es Dios. El Espíritu Santo de Dios da dones como Él desea repartir dentro de la congregación. Pero un don no lo puede hacer pensar que usted es la persona más importante. Un don es por gracia, no le cuesta nada a nadie. Eso es un regalo que Dios ha decidido dar. Pero hay talentos. Los talentos es algo que prácticamente la persona viene con ese, ya viene genéticamente, el ADN que Dios ha puesto ahí. Ya hay un librito por ahí en nuestros cuerpos que ya nos dicta qué es lo que somos o lo que podemos llegar a ser. Por ejemplo, por darles un ejemplo, hay personas que saben cantar. Y esas personas probablemente tengan algún ancestro que sabía cantar, porque ya vienen con un talento nato. Estas personas no necesitan más que desarrollar lo que ya tienen. Eso es un talento. El talento ya viene naturalmente con una persona. Un don no lo trae usted al nacer. Un don es una obra del Espíritu Santo en un momento que Él desea hacer. El Señor quiere usarte o que ve una necesidad, Él pone un don en ti para que sea usado en ese momento o cuando Él desea así hacerlo. Pero un talento es algo que ya se trae. Yo tengo amigos que él es un profesional en la música y hablando con él me decía: mira, regularmente hemos identificado que cuando hay alguien músico es porque tienen ancestros músicos. Y quizá ellos no conozcan, pero ¿sabe qué? Tienen algún ancestro que le ha gustado la música. Y yo empecé a interesarme porque yo no canto, mis amados, así no tengo una voz extraordinaria para cantar, mas sin embargo tengo un oído musical y eso es lo que me llamaba la atención. Yo puedo escuchar ahí cosas interesantes, destonos o cuando están muy entonaditos, pero es algo que yo ni siquiera, ni sabía cómo funcionaba. Lo único que sabía es que lo tengo. Indagando en eso me di cuenta que mi padre le gusta la música, mi mamá también, ellos cantan. Y no solamente, sino que la familia de mi padre venía por ahí. Entonces lo que les quiero hacer ver es que esto es un talento, algo que viene naturalmente. Pero también hay habilidades diferentes. La habilidad sí es algo aprendido, algo desarrollado. Por ejemplo, para usar los software que necesitan para pasar todo esto, ellos lo tuvieron que haber aprendido. Lo que les quiero decir que todos los que estamos aquí, Dios ha dado un don a cada uno. A todos. Ya vamos a ver. Dios ha dado también talentos a cada uno. No, yo no soy músico, pero el Señor te ha dado un talento, una creatividad impresionante. Probablemente eres un artista. El Señor te lo ha puesto ahí. O tienes un talento nato donde eres tan agradable con la gente, que te miran y se conectan y dicen: qué alegre, qué persona esa. Viene así, desde que Dios le dio ese talento de tener esa alegría, pero que se le ve por cualquier lado, por todos los poros. O sea, eso es algo que da Dios. Y las habilidades son destrezas que vamos aprendiendo mientras nos aplicamos. Y todos los que estamos aquí tenemos dones, talentos y también habilidades que hemos aprendido. Y esto es lo que nos hace interesantes como cuerpo de Cristo. Porque el don que tú tienes, yo probablemente no lo tengo. El talento que tú tienes, yo probablemente tampoco lo tengo.
La habilidad que tú tienes, yo tampoco la tengo. Mas, sin embargo, por eso somos interdependientes. Yo te necesito y tú me necesitas. Lo que Dios ha puesto en mí, que tal vez tú no lo tienes, te puede bendecir a ti. Y lo que tú tienes, me bendice también a mí. Esto es lo que quiero que veamos. Qué importantes somos en nuestra comunidad de fe. Lo importante que somos dentro del cuerpo de Cristo. Las diferencias, mis amados, no deberían de separarnos, sino que acercarnos, porque eso en realidad es lo que nos complementa. Gloria a Dios. Ahora, miren, mis hermanos, y esto es interesante que veamos, que como a todos Dios nos ha dado dones, talentos y también habilidades, es necesario que lo pongamos en el funcionamiento de la obra de Dios. No se guarde un talento solamente y se lo lleve a la tumba. ¿Para qué? ¿Por qué no lo comparte con alguien? Si te gusta cantar, ¿por qué no motivas a otros a cantar y decirle, les voy a dar clasecitas de canto, aunque no soy el mejor, pero voy a intentarlo? Compartir el talento que Dios te ha dado. Alguna destreza musical, o en qué eres bueno, alguna habilidad que has aprendido. Yo te voy a enseñar también a que ocupes este software, porque esto va a bendecir a la congregación. Y todos activarnos, todos los que estamos aquí, no es para que pensemos que hemos sido llamados solamente para venir un domingo a la iglesia, para irnos y seguir una vida así, no, sino que todos hemos sido llamados para que en este cuerpo funcionemos correctamente, todos. Y déjeme decirle que si alguien no cumple con su función, va a afectar a otras partes del cuerpo. Y esto se lo ejemplifico de la siguiente manera. Claro, la cosa va a continuar bien porque la obra es de Dios, no es del hombre. Pero lo que quiero decir que lo que Dios te ha dado, te lo ha dado con un propósito y con un motivo para que lo uses al servicio de la obra de Dios. Y si no lo trabajas, vas a ver falencias, vas a ver carencias. Eso es lo que pasa, que a veces decimos, ay, a esta iglesia le falta tal cosa. Y tienes el ojo puesto ahí. ¿Será que el Señor te ha puesto eso para que tú veas cómo organizarte o dar alguna idea dentro de alguna reunión, algo que se pueda hacer? Porque probablemente por ahí va tu llamado. No estoy diciendo que sea así, ¿verdad? Pero quizás Dios te está haciendo un llamado por ahí. Lo que les quiero decir es que si no funcionamos, vamos a desbalancear alguna parte del cuerpo. En cierta ocasión, fui con uno de mis hermanos al quiropráctico. Y cuando me acostó el doctor y me examinó y dijo, no se preocupe que de aquí va a quedar bien. Y ya sabe la tronada de huesos que le dan a uno ahí. Pero con uno de mis hermanos, yo soy el mayor de 8, y con un hermano que se llama David, y fuimos, y cuando estaba viendo de repente, dice el quiropráctico, me llama y me dice, ven. Y cuando quiero que le veas los pies, y le pone los pies y tenía un pie más corto que el otro. ¿Y usted cree que yo como hermano me había dado cuenta algún día? No. Cuando yo veo eso, yo digo, disculpe doctor, pero y esto es impresionante. O sea, estamos hablando de una casi 2 pulgadas de diferencia, que yo me sorprendí. Yo dije, pero ¿por qué? Déjeme, le pregunto lo siguiente. ¿Por qué razón no se le nota a él al caminar, que tiene esas casi 2 pulgadas de diferencia? Era para que se le notara al caminar. Me dijo, es que el cuerpo es perfecto. ¿Cómo así? Le digo. Lo que pasa es que hay una compensación de la columna. La columna empieza a irse por un lado para tratar de compensar eso que está a desnivel, y lo que se carga es la columna. Ahora bien, esto repercute su columna, y esta situación repercute también su sistema respiratorio, sus pulmones, porque hay una compresión torácica. ¿Por qué? Por esta descompensación. No hay un buen funcionamiento, pero no te preocupes, tal vez con esta sesión queda bien. Lo que les quiero decir que quedó con los pies parejitos después al final. Pero me llamó la atención lo que él dijo, que como una parte que no está funcionando correctamente puede afectar a las demás partes. El don y el talento que Dios te ha dado, esa habilidad, si la pones al servicio de la obra de Dios, va a llevar a un mejor funcionamiento de esta bella congregación.
Somos interdependientes, mis amados. Te necesitamos en esta iglesia local. Eres importante en esta casa. Alguien quizá venía con el pensamiento, yo no sé si de verdad le puedo servir al Señor. Claro que sí. Dios te ha puesto algo único. Tú ves cosas que tu hermano de a la par no puede ver. Eso es así. Tienes una óptica distinta, algo que pueda llevar esta obra a algo más todavía. El Señor hace eso, mis amados. Y usted sabe, se da cuenta, es más, hasta en la pareja. Por eso es importante su cónyuge, porque usted ve las cosas desde una perspectiva, pero viene el Señor y le pone a esa ayuda idónea y le dice, pero es que no has visto esto del otro lado. Y le empiezan a dar una óptica distinta y uno dice, cierto, es importante. Entonces, en el cuerpo de Cristo también así, nosotros nos complementamos. La pregunta es, ¿por qué como cuerpo de Cristo somos interdependientes? ¿Por qué nos necesitamos unos a otros? Lo primero que quiero que veamos, que somos interdependientes porque el Espíritu Santo de Dios nos ha dado dones diferentes. La primera carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 12, versículos 7 al 11 dice así: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Eso nos hace interdependientes, que el Espíritu de Dios te ha dado algo a ti que no me lo ha dado a mí. Por eso eres necesario en esta casa. Por eso eres necesario en esta iglesia local. El Señor te ha dado un don especial, un talento especial también. Eres importante en el cuerpo de Cristo. Pero también somos interdependientes porque nos complementamos. Somos el complemento. Pero también somos interdependientes porque unidos como iglesia somos más fuertes. La fuerza que tiene una persona no es la misma que tienen dos. Eso es natural. Yo me recuerdo en una ocasión que estaba, nuestro carro había quedado en medio de dos vehículos. Yo estaba en el colegio, estaba, no sé si en el segundo o tercer grado. Y me recuerdo que mi papá dijo, bueno, nos han dejado aquí, pero tenemos que sacar este carro porque ya era hora de irnos. Y ¿sabe qué? Él empezó a hacer fuerza así con su columna, haciéndole para atrás. Y de repente vieron personas ahí que estaban haciendo él y empezaron a ayudarle y pudieron sacar ese carro de ahí. Es impresionante lo que se puede hacer en fuerza cuando nos unimos. Unidos como iglesia somos más fuertes, mis amados. ¿Por qué cree que el plan del enemigo es destruir, dividir? Porque si divide, debilita. Porque si pone tantas indiferencias entre las personas, los va a llevar a que no cumplan el propósito de una forma correcta. Pero unidos en el Señor somos más fuertes. Porque es ahí donde el fuerte ayuda al débil. Donde el débil no se siente una persona que no vale, sino que él siente, con la ayuda de Dios primeramente y con mis hermanos en la fe vamos a seguir adelante. El débil se siente también fuerte, y por eso es que el débil puede decir fuerte soy. Primero porque tenemos la ayuda del Todopoderoso y la fortaleza divina, pero también porque el Señor nos ha ayudado y nos ha dado hermanos en la fe que también nos puedan fortalecer en nuestras debilidades. Eso es importante, mis amados. Unidos somos más fuertes. Entonces, somos interdependientes, nos necesitamos los unos a los otros porque Dios te ha dado un talento diferente, un don diferente, una habilidad diferente. Pero también es porque el Señor nos permite complementarnos, porque lo que yo no tengo, tú lo tienes.
Y también porque unidos somos más fuertes. Unidos como congregación somos más fuertes, mis amados. Eso es importante que lo tengamos claro. Pero también somos interdependientes porque porque ejerciendo nuestro llamado, nuestro servicio a la obra de Dios es para bendición de los demás. Si usted cumple con la labor que Dios le ha dado, usted va a ser de bendición para su entorno cercano. Va a ser de bendición para su familia, pero también va a ser de bendición para la comunidad y también para la comunidad de la fe, para sus hermanos. Es que es una bendición cuando todos trabajamos de la mano, mis amados. Es algo tan maravilloso. Y el apóstol Pablo, mis amados, cuando él escribe a los corintios, les dice: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno. Ni el ojo puede decirle a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Mire, de manera, dice, es el versículo 26 del capítulo 12, así, de manera, de la primera carta a los Corintios, dice así: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Eso es maravilloso, mis amados. Mire, todos nos necesitamos. Como dice el apóstol, un miembro no le puede decir al otro: no te necesito, porque yo soy más importante que tú no eres necesario en este lugar. No, todos nos necesitamos. Eso es lo maravilloso del cuerpo, que cada una de las partes son necesarias. Pero vea que dice de que aquella parte que tiene menos gracia se trata con más honra aún. Esto es lo maravilloso, así somos en el Señor. Muchas personas vienen al Señor Jesucristo y ellos están caminando en esta fe. Y no todos tienen un mismo proceso espiritual. Eso es imposible. Las personas llevan un crecimiento diferente, llevan una madurez diferente, pero esto no nos tiene que hacer alejarnos de ellos, sino de ver cómo les acompañamos. Porque el problema es que a veces me siento tan espiritual y siento que yo soy la persona que más oro, que más ayuno, y estos no ayunan lo necesario, no vigilan lo necesario, no diezman lo necesario, y empiezan a creerse más. Así como llegó aquel hombre, ustedes se acuerdan del fariseo y el publicano que llegaron, ¿verdad? Ambos orando, uno: Señor, perdóname, que soy un pecador, y el otro diciendo: gracias porque no me has hecho como este pecador. Gracias, pues, Señor, yo diezmo de todo lo que tengo. Entonces él empezó a sobreexaltarse, empezó a decir quién era y a ver al otro de menos. Pero ¿sabe quién es el que se fue justificado? Aquel que decía: Señor, perdóname, soy un pecador. Hermanos en el Señor, si tenemos un crecimiento espiritual distinto, no es para que nos sintamos más que el otro, sino para acompañarle. Para decirle: mi amado, yo sé que te está costando dejar este vicio, pero ¿sabes qué? Cada vez que sientas ese deseo de hacer lo que no debe, llámame, por favor. Quiero estar para ti, quiero ayudarte, quiero orar por ti. Ayudarnos en oración los unos a los otros. De eso se trata esto, mis amados. Y como dice aquí, de manera que si un miembro padece, es que mire, cuando alguien peca, no debería de ser motivo de alegría para algunos.
Debería de dolernos a todos el alma, porque él está pasando esa situación. Y mire, hermanos, lamentablemente hay gente que tiene una mente tan corrupta. Y eso se lo digo porque yo en cierta ocasión lo he escuchado en contra de mí. Estaba aún más jovencito y yo escuché a un predicador decir: algún día voy a ver cómo Imer cae de la obra. Yo escuché eso. Yo iba bajando las escaleras, ellos estaban, otros ministros abajo, no se habían dado cuenta que yo venía de la planta de arriba, pero estábamos en las mismas gradas. ¿Sabe qué? Gracias a Dios que yo me había crecido de una forma muy fuerte, que Dios me había dado esa capacidad para soportar. Y en mí hubo el carácter de decir, pues en mi mente, mire, estaba como unos 19 años tenía. Y yo dije, pues esas palabras se las van a comer, porque yo voy a ser fiel a Dios. Pero lo que le quiero decir que no todas las personas reciben las palabras así. Hay personas que le dice eso, lo va a debilitar y va a decir, pues sí, me voy para el mundo porque no todas las personas tienen el mismo crecimiento ni la madurez espiritual. Pero por eso es necesario que si un miembro del cuerpo se duele, todos nos compadezcamos con él. Hermanos, ya se ha pegado los que trabajan en construcción un martillazo en el dedo. ¿Y qué dicen cuando se pegan? No dicen aleluya. No les creo. No dicen aleluya, no. Otras cosas se vienen a veces. Pero lo que le quiero decir que si ese dedito se empieza a hinchar, de repente se le cae la uña, la mano ya no la puede movilizar. Me duele hasta aquí, sintió que ese martillazo le pegó aquí, pero le llegó hasta aquí. Entonces, porque una parte de su cuerpo se duele y después vienen las fiebres, todo el cuerpo en fiebre, o sea, porque está tratando de contrarrestar alguna infección. Así es esto, hermanos, en el Señor. Cuando pasa algo, y si usted se da cuenta que un hermano ha fallado a Dios, no es para que publique el pecado y lo empiece a decir, este pecador, no. ¿Por qué mejor en lugar de darle rienda suelta a la lengua? Porque hablamos que hay lenguas de diferente tamaño, ¿verdad? En lugar de andar comunicando lo que no debe, mejor vaya y enciérrese en oración en su cuarto y dígale, Señor, ten misericordia de este hermano, ten misericordia de esta hermana, Señor, así como has tenido tanta misericordia de mí. Y en lugar de derribarlo, edificarlo, ayudarle, tenderle la mano, decirle, vamos arriba, somos un cuerpo en el Señor y eres necesario en esta obra. Aunque el enemigo diga que no, pero tú eres necesario. Nosotros no podemos ser del tipo de combatientes porque somos soldados del Señor, pero no podemos ir por la vida si vemos un soldado caído, a lo mejor le doy el tiro de gracia para que no sufra. No, debemos decirle, amado, aquí no te vas a quedar, aquí no te quedas, en el nombre del Señor te vamos a levantar y con la fuerza que Dios nos dé y vamos a interceder por ti. Hay momentos que necesitamos que nuestros brazos se levanten también, como lo necesitó Moisés, que él se agotaba y sentía que ya no podía, pero mientras él mantenía sus brazos arriba, el pueblo de Israel prevalecía contra Amalek, y cuando él bajaba los brazos, entonces Amalek prevalecía. Pero se pusieron ahí a la par dos hombres, Aarón y Hur, y dijeron, vamos a levantarles los brazos a este hombre de Dios, porque él está intercediendo, y empezaron a levantarle las manos, Hur por un lado y Aarón por el otro lado, y empezaron a ver la gran victoria el pueblo de Israel. Cuando tú levantas las manos de alguien que está caído, déjame decirte que el Espíritu de Dios va a usar tu vida para restaurar también alguna vida. Tus palabras el Señor las va a usar para edificar, para exhortar, para consolar, y vas a levantar algún ánimo de alguien. El Señor lo va a hacer, pero quiero decirte que la bendición no solamente es para esa persona, sino que debería de haber una algazara, una alegría para todo el pueblo, porque esta oveja era perdida, pero ha sido encontrada. Vamos a celebrar, vamos a hacer fiesta, porque si hay fiesta en los cielos, ¿cómo no hacerlo también en la tierra? Amén. Entonces, mis amados, recordar eso, que somos diferentes y todos somos necesarios en este cuerpo. Ahora, pero ¿cómo podemos disponer nuestros talentos o los dones que Dios nos ha dado para edificar el cuerpo de Cristo? Para hacerlo, primero tenemos que ser ejemplo en nuestro entorno.
Tienes un talento, tienes un don, es necesario que puedas ponerlo a la disposición, pero no sin antes ser ejemplo. El ser ejemplo es algo maravilloso. Mira, alguien dice, es que mire, fíjese que yo no tengo la habilidad de hablarle de Cristo a nadie. Primero, es algo que tenemos que hacerlo, porque en algún momento vas a ver alguna gente que tenga la necesidad y tú tienes la respuesta que él no tiene, porque él se llena de las noticias de afuera y solamente tiene todas las televisoras que le pasan la información de afuera, pero tú tienes una nueva noticia, tú tienes algo diferente que puede ser de edificación para esa persona. Sé que tu vida está así, pero Cristo el Señor te puede dar algo maravilloso. Primero la salvación y también la vida eterna, y también te puede restaurar tu corazón. Debemos de ser ejemplo en nuestro entorno. También tenemos que amar a los que nos rodean. Eso es importante, hermanos. Porque si vamos a repartir algún don, algún talento, lo tenemos que hacer con amor. ¿Sí? Eso es importante, porque el apóstol Pablo dice, miren, cuando habla de los dones, en la carta a los Corintios le dice, pero ¿saben qué? Les voy a mostrar un camino más excelente. Y ese es el amor. El amor debe de ser no fingido. El amor no se envanece, no es jactancioso, no busca lo suyo propio, siempre vela por el otro, no se goza de la injusticia. Debemos de hacerlo con amor. ¿De qué otra manera podemos disponer el don para edificación del cuerpo de Cristo? También no hagas las cosas solamente para ser visto por los otros. Porque a veces nos gustan los aplausos, ¿verdad? Y entonces Jesús le dice, miren, cuando ustedes no oren, no sean como los fariseos. Les gusta orar en las esquinas de las calles de pie para ser visto por los hombres. Dice, mas yo os digo, ya tienen su recompensa. La recompensa que fue, que todos lo vieron. Pero mire, hermanos, lo más maravilloso va a ser un día que aunque aquí no nos aplaudan, pero que se abran las puertas para nosotros en el reino del Señor y que te diga el Señor, venid bendito de mi Padre, no poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Recordar, mis amados, también cómo poner nuestro don y nuestro talento. Recordar que para bendecir a otros no necesitas este podium, no necesitas una tarima. Lo puedes hacer en cualquier lugar, en el lugar de tu trabajo, en tu entorno. Ahí puedes hablar y el Señor te va a usar. Pero también disponer tu vida en las manos del Señor. Decirle, Señor, ¿a quién quieres usar? Bueno, úsame a mí. Aquí estoy, Señor. ¿Quieres utilizar a alguien para hablarle a esa persona? Aquí estoy, Señor. Y no olvides lo más importante, que para poner un don o un talento al servicio de la obra del Señor, tienes que estar conectado con Dios. Porque entonces vas a dar un mensaje correcto. Vas a dar el abrazo correcto, la sonrisa correcta. No haciendo las cosas de una manera equivocada, sino estando conectados con Dios. Porque quiero decirles que lo más importante, cuando estamos conectados con Dios, vamos a impactar a otras vidas. Y sobre todo, para poner un don y un talento a la obra de Dios, debemos de reconocer que lo vamos a hacer no para nuestra gloria, sino para gloria de Dios. Mis amados en el Señor, eres parte del maravilloso cuerpo de Cristo. Todos los que estamos aquí somos parte del cuerpo de Cristo. Y es importante que no te separes del cuerpo. Un miembro fuera del cuerpo muere. Si le cortan el dedo, se muere el dedo. El cuerpo va a seguir funcionando, pero va a morir. Así somos cuando nos separamos de la congregación. El enemigo trata de hacer eso, alejarte poco a poco, alejarte poco a poco. No, es que no sé si debería de ir ahí o no. El enemigo está tratando de que tú mueras espiritualmente. Y uno, ¿cómo es que muere? No es que muere así por así, ¿verdad? Sino que la vida espiritual se va degradando poco a poco. Y porque cuando tú vienes acá, te congregas, te compartes la palabra, escuchas la palabra del Señor. Y la escuchas no a tu medida, porque ese es el problema, que ahora como tenemos facilidades en redes sociales, ¿verdad? Ay, quiero ahora escuchar un mensaje que me levante la autoestima. Y vamos por ahí, ¿verdad? Un mensaje a la carta.
y decimos, no, ahora yo quiero escuchar algo que me hable de prosperidad porque necesito eso. Y vas y lo buscas y te empiezan a decir lo que tú quieres oír. Pero cuando vienes a la iglesia, no vienes a escuchar lo que tú quieres oír, sino lo que necesitas oír. Porque de antelación el Señor ya preparó un mensaje para tu vida espiritual y para tu beneficio. Es importante no dejarnos de congregar, mis amados, no separarnos del cuerpo. Entreguemos todos nuestros dones y nuestros talentos al servicio de la obra de Dios, porque un día el que te dio el don y el que te dio el talento te va a llamar a cuentas y va a decir, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Con la sonrisa que puse en tus labios, ¿por qué no lo utilizabas más? Y bendecías con una sonrisa a tu hermano que estaba a la par. Hay gente que viene entristecida, pero sabes, Dios te ha dado una sonrisa bonita y esa sonrisa puede hacer un cambio en algún corazón y de sentirse amado, sentirse querido. Y va a decir, no, que en esa iglesia yo iba entrando con un corazón así bien quebrantado, pero alguien me recibió en la puerta, me dio un apretón de manos, me dio un abrazo y me he sentido amado y querido. Nosotros deberíamos de brotar del amor que hemos recibido, darlo también a otros, mis amados. Y déjenme decirles algo para terminar. A veces en el cuerpo nos dañamos. Y esto quiero que lo escuchemos. Como cuerpo a veces nos dañamos, pero es necesario aprender a amar y aprender a perdonar. Y también a pedir perdón, que son dos cosas diferentes. Pedir perdón cuando yo fallé. Perdonar es cuando alguien me falló y me dice, perdóname, yo tengo que soltar también eso. No podemos ir por la vida porque al fin y al cabo vamos a convivir mucho tiempo aquí, hermanos. Mientras Dios no venga, mientras el Señor no aparezca. Pero ¿saben qué? Y más nos vale que nos acostumbremos a convivir aquí en la tierra. Porque qué tal y si le ponen de vecino por la eternidad a aquel que no le cae bien. Mejor llevémonos bien aquí. Porque a esa persona que probablemente, mire, y es que a veces lo que ocurre es que no nos dieron la mano y nos sentimos mal. Y probablemente no fue ni la intención del hermano no darle. Él andaba en su mundito y andaba con su problema ahí todavía cargándole y diciendo, ¿y ahora qué voy a hacer con esta situación? Y venía entrando y usted le dijo, Dios le bendiga, y solo pasó. Y él no se dio cuenta quizá. Pero ¿sabe qué? Aquel que le gusta dividir el cuerpo, el enemigo, él empieza a decir, ya viste, en esta iglesia no te quieren. Le diste la mano y ni te saludó. Te dejó ignorado. La mente del enemigo, porque él quiere ver cómo hace una fisura y se mete y destruir al cuerpo. Pero ¿saben qué? Un cuerpo que sabe amar y sabe perdonar, el enemigo no puede entrar. Y mire, y es que nos va a pasar, hermanos. Quisiera decirles que todo va a caminar tranquilo y que no van a, si es que tenemos caracteres diferentes. ¿Sí? Hay personas coléricas, pero que aquí han venido al Señor y el Señor los va transformando, pero todavía de repente se les sale la cólera ahí. Deje que el Señor siga obrando, mejor ore por él. Señor, mira, Padre, por favor, ese corazón duro, tú puedes hacer una obra poderosa. El Señor va a ir transformando poco a poco y va a haber un cambio, ya va a haber. Pero lo peor que podemos hacer es creer que este que me ofendió no sirve dentro de la congregación. Amados en el Señor, no hay peor caída que la que podamos sufrir nosotros, que no sea cuando nosotros nos tropezamos con nuestros pies. Pero ¿sabe qué? No va a decir, ay, este pie me hizo que me tropezara y me cayera y me raspara, así que mejor me lo voy a quitar. No decimos eso, ¿verdad? Sino que mejor tratamos de cuidarlo y ya vemos como mejor camino. ¿O no se ha mordido alguna vez la lengua usted? Mascando un chicle o comiendo y de repente... Pero no por eso va a decir, voy a agarrar una tijera y me voy a volar la lengua porque no la necesito. No, es necesaria. Pero uno aprende, un momento va a ser el dolor, pero ya después se acopla. Si hay alguna desaveniencia dentro del cuerpo, si hay algo, si alguien de aquí, yo no sé, bueno, siento decirles esto, pero si alguien se siente ofendido por A o B razón, es necesario que usted empiece a abrir su corazón y decirle, Señor, yo quiero también perdonar. Les invito a que se pongan de pie, mis amados.